En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, nosotros encontramos una de las descripciones más hermosas de lo que será la vida del creyente en la gloria celestial. Juan nos dice allí que tendremos una comunión perfecta con Dios, que Él mismo enjugará todas nuestras lágrimas, que allí no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. El cielo es un lugar de felicidad perpetua y perfecta. Pero ¿qué sucederá en el interín durante nuestro peregrinaje de este lado de la eternidad? Bueno, la Biblia nos enseña claramente que tendremos que enfrentar muchas dificultades. De hecho, en ese mismo pasaje de Apocalipsis 21, donde se nos da una descripción tan hermosa de la vida en el cielo, se nos dice en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Hay una guerra que debemos pelear, una guerra que debemos vencer, y tristemente, mis amados hermanos, no todos estarán del lado correcto. Por eso en ese mismo pasaje, inmediatamente después, hay un pero. Sí, en el cielo nosotros tendremos comunión perfecta con Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Muchos morirán en su pecado, llegarán al final de sus días enemistados con Dios y sufrirán eternamente las consecuencias. Y noten, amigos que están entre nosotros en esta mañana, que los que encabezan esta lista no son los homicidas, no son los fornicarios, no son los ladrones. Los que encabezan esta lista son los cobardes. Los cobardes. La razón por la que muchos serán condenados en el día del juicio será la cobardía. No quisieron aceptar el reto que implicaba vivir como cristianos en un mundo impío, en un mundo que funciona al revés. No estuvieron dispuestos a declararle la guerra al pecado y a pelear la buena batalla de la fe. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. La vida cristiana exige coraje, exige determinación, porque el cristiano se encuentra todo el tiempo en un campo de batalla luchando del lado de Dios. Muchas personas se desilusionan con la fe cristiana porque llegaron al cristianismo con una visión muy romántica, con una visión irreal de lo que es realmente la vida en Cristo. Pensaron que todos sus problemas se iban a solucionar y que ya nunca más tendrían ningún conflicto. Pero mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, nada puede estar más lejos de la realidad. Cristo dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Aunque la salvación en Cristo es gratis, porque Él pagó el precio completo en la cruz del Calvario, nosotros tendremos que pagar un precio por seguirle a Él. Primero la cruz, luego la gloria. Ese es el camino por el que Cristo transitó, ese es el camino que nosotros tendremos que transitar también si seguimos sus pisadas. Sí, mis amados hermanos, yo no quiero que nadie se equivoque aquí hoy. La vida cristiana es gloriosa. En este mundo no existen seres más privilegiados que los cristianos. Pero el que decide seguir a Cristo debe saber que tendrá que enfrentar muchas dificultades. Es necesario, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Recuerdan ustedes en la parábola del sembrador cómo el Señor habla acerca de una tierra? El caso de aquel individuo que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero dice el Señor, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Ah, pero yo no sabía que esto era así. Mis amigos se han alejado de mí y el mundo sigue siendo demasiado tentador. Ahora tengo que cuidarme de cosas que antes no me importaban y que las hacía sin preocupación alguna. Esto no era lo que yo estaba esperando de la vida cristiana. Renuncio. Definitivamente esto no se hizo para mí. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes no entrarán. Este tipo de personas prefiere 1000 veces enfrentar a Dios y tenerlo de enemigo antes que enemistarse con el mundo. El reino de los cielos sufre violencia. Solo los violentos, los que tienen determinación, lo arrebatan. Y esa es la lucha que el apóstol Pablo describe en Efesios capítulo 6 y que comenzamos a considerar en 2 sermones anteriores. Efesios capítulo 6 y vamos a leer una vez más los versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El domingo pasado nosotros comenzamos a describir la armadura que Dios nos ha provisto para pelear correctamente esta batalla, pero solo tuvimos el tiempo para 3 de las piezas que Pablo menciona aquí: el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado con el apresto del evangelio de la paz. En el sermón de hoy y del próximo domingo nosotros vamos a considerar las 3 piezas restantes que encontramos en los versículos 16 y 17, un escudo, un yelmo y una espada. Veamos entonces, en primer lugar en esta mañana, el escudo de la fe. El escudo de la fe, dice el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los soldados romanos usaban básicamente 2 tipos de escudo. Uno pequeño y ligero, de aproximadamente 2 pies de diámetro, y que se aseguraba a la mano por 2 correas de piel, y uno más grande, más o menos de 1,20 m de largo y 75 centímetros de ancho, que es el que Pablo menciona en este texto. Los romanos le llamaban a esta pieza de la armadura scutum en latín, de donde proviene nuestra palabra escudo. Era algo así como una especie de puerta oblonga. De hecho, es interesante notar que la palabra griega que se traduce aquí como escudo proviene de una raíz que significa precisamente puerta. Este escudo protegía el cuerpo de una de las armas más mortíferas de aquellos días: flechas empapadas de brea y encendidas en fuego. Sin ese escudo, el soldado romano quedaba completamente a merced del enemigo. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que así también ocurre con el cristiano. Continuamente, el enemigo de nuestras almas arroja sobre nosotros dardos de fuego, flechas encendidas, y si no nos protegemos con el escudo de la fe, saldremos seriamente heridos. Estos dardos de fuego vienen en forma de pensamientos malignos que nos incitan al pecado,
a la desconfianza, al desaliento. Los creyentes son constantemente tentados a la inmoralidad, al odio, la amargura, la envidia, la ira, el orgullo, la codicia, la mundanalidad, el temor, el desaliento. Continuamente tenemos que luchar contra la duda y el temor. Dudas del amor de Dios, dudas de la sabiduría de Dios, duda de su palabra, duda de que podamos seguir corriendo la carrera hasta el fin, dudas de que la iglesia siga siendo fiel y permanezca hasta la venida de nuestro Señor. Y esta lucha se intensifica cuando estamos en medio de la aflicción, cuando estamos en medio de la enfermedad, cuando estamos atravesando por problemas económicos, cuando tenemos un conflicto personal. Nos asaltan pensamientos terribles. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Acaso me ha dejado solo? ¿O se ha vuelto contra mí? ¿Será que ya Dios no me ama? ¿O que yo no soy uno de los suyos? ¿Realmente vale la pena ser cristiano? ¿De qué sirve usar los principios bíblicos si el problema que estoy lidiando no solamente continúa, sino que desde que decidí actuar bíblicamente me está yendo peor? ¿No nos pasan pensamientos así por la mente? Dardos de fuego del maligno. Yo estoy seguro que todos los creyentes que están aquí en esta mañana saben perfectamente de qué yo estoy hablando. Perfectamente. A menos que se hayan convertido hace un segundo. Ustedes saben de qué yo estoy hablando. Hermanos, nosotros podemos estar leyendo la Biblia. Podemos estar orando en la presencia de Dios. Y allí mismo nos asaltan estos pensamientos. De hecho, lo cierto es que la lucha suele tornarse más violenta cuando nos disponemos a orar o leer las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Recuerdan ustedes el famoso grito de Arquímedes? Cuando descubrió una ley física y dijo, ¡Eureka! Eso significa en griego, lo he descubierto. Bueno, esa es exactamente la palabra griega que usa Pablo aquí. Eureka. Dice Pablo, cada vez que yo me dispongo a hacer el bien, cada vez que yo me preparo para hacer algo espiritual, ahí es que yo me doy cuenta que yo tengo en mí un principio de maldad operando en mi corazón. Mis hermanos, el pecado que mora en nosotros no es una bomba desactivada. No es un volcán que ya dejó de hacer erupción. El pecado está vivo y activo en nuestro corazón. Y es precisamente cuando nosotros queremos hacer el bien que descubrimos esta ley. El mal está en mí. Usted se dispone a leer el periódico o a ver el noticiero en la televisión y no hay ningún problema, no hay distracción mental. Pero desde que intenta cultivar su relación íntima con Dios, vienen a su mente toda clase de pensamientos, un montón de distracciones. Allí recuerda todas las cuentas que tiene que pagar, todas las diligencias que tiene pendiente para la semana próxima. Mis hermanos, hasta blasfemias vienen a veces a la mente del cristiano cuando está leyendo la Biblia y orando. Blasfemias contra Dios. Uno de los pasajes que más me llama la atención en el progreso del peregrino es precisamente cuando Cristiano va atravesando por el valle de sombra de muerte. Y dice Juan Bunyan que en ese momento a Cristiano le venían muchas blasfemias que el pobre creía que salían de su propio corazón. De hecho, Bunyan decía, el pobre cristiano no sabía distinguir su propia voz. Él creía que esas blasfemias salían de su propio corazón. Es un asedio terrible. Martin Lloyd-Jones comenta lo siguiente acerca de este ataque en particular. El diablo querrá hacernos creer que todas estas cosas se originan en nosotros mismos, para persuadirnos entonces de que debemos ser personas muy malvadas que no tienen derecho a ser llamadas cristianos. Y así nos hace descender en las profundidades del desaliento y la total desesperanza acerca de nosotros mismos. Otro escenario, tal vez el Espíritu Santo te ha mostrado un pecado contra el cual debes luchar, un pecado que debes confesar y abandonar.
Pero entonces te asaltan un montón de justificaciones. Incluso justificaciones bíblicas. Hasta David pecó y era un hombre conforme al corazón de Dios. De repente te asalta una tentación. Sabes que debes desecharla de inmediato. Pero entonces viene a tu mente la idea de que tú puedes probar un poco. Es solo un poco. Yo sé cuándo parar. Yo sé cuándo echarme hacia atrás. A veces estás distraído pensando en algo que es moralmente neutro y de repente te llegan unos pensamientos horribles y te preguntas de dónde vino eso, porque no estabas haciendo absolutamente nada que pudiera llevarte a pensar cosas así. Dardos de fuego del maligno. Mis hermanos, Satanás sabe cuándo y cómo atacar. Él no actúa a lo loco. Recuerden que la palabra que Reina Valera traduce como acechanzas en el versículo 11 significa literalmente métodos astutos. Es la palabra griega metodías, de donde proviene nuestra palabra metódico. El diablo es metódico en sus ataques. Posee un plan astutamente concebido para cada uno y para cada ocasión. A veces estos dardos de fuego vienen a través de otras personas. Ya dijimos en un sermón anterior que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero el enemigo es lo suficientemente astuto como para esconderse detrás de sangre y carne. Recuerden al Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, diciendo que era necesario que fuera a la cruz. ¿Qué pasó? Que inmediatamente viene el apóstol Pedro, lleno de compasión por su Señor, y le dice: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le dice Cristo? Gracias, Pedro, por tu preocupación. Gracias por tu amor tan tierno y tu cuidado para conmigo. No, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor sabía perfectamente de dónde había salido ese dardo de fuego. Satanás usó a Pedro para atacar a Cristo. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Si no nos cuidamos, Él puede usarte a ti y puede usarme a mí para tirarle un dardo de fuego a un hermano de la iglesia. Allí tenemos a un creyente esforzándose por vivir en santidad, o a unos padres que están determinados a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y entonces viene un hermano de la iglesia que para colmo de males es más maduro en la fe, tiene más años de convertido, y le dice: mira, balanceate un poco, que eso no es tan así. A los pastores no se les puede hacer tanto caso porque a veces exageran la nota. Un dardo de fuego del maligno. De esa manera, no solamente desalientan al hermano que quiere hacer las cosas bien, sino que aparte de todo ponen dudas en la mente de ese hermano acerca de la integridad de los pastores al exponer la palabra de Dios. Miren, mis amados hermanos, si lo que decimos los pastores es simplemente una opinión personal, todos aquí tienen el derecho a ponerlo en cuestionamiento. Pero si hemos probado concienzudamente que lo que estamos predicando es lo que enseña la palabra de Dios, entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando el apóstol Pedro trató de disuadir a Cristo de ir a la cruz, yo estoy seguro que Pedro tenía toda la intención de proteger al Señor. Yo no me imagino al apóstol Pedro pensando: voy a dejarme usar por Satanás para molestar a Cristo, para tentar a Cristo. No, pero independientemente de sus intenciones, lo cierto es que al oponerse a la voluntad revelada de Dios, Pedro se dejó usar por Satanás en ese momento. Mis hermanos, estamos enfrentando un enemigo cruel, astuto y perseverante. Perseverante. ¿Cómo podemos defendernos de esos dardos de fuego? Pablo responde: protégete con el escudo de la fe.
Protégete con el escudo de la fe. Solo la fe puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, todos. Es la confianza irrestricta en Dios y en su palabra la única protección que nosotros tenemos contra esas flechas encendidas. ¿Estás en estos momentos dudando del amor de Dios? Y te estás preguntando en el fondo de tu corazón si acaso Dios te ha abandonado. Mi hermano, no te quedes allí paralizado sin hacer nada. Porque esa flecha encendida va a quemar tu alma. Protégete de inmediato con el escudo de la fe. Dios no miente y Él ha dicho en su palabra que nada puede separarme de su amor. Romanos capítulo 8, versículo 29. Él ha dicho en su palabra que su amor es eterno. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Cristo, mi Salvador, prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19. Él sufrió en la cruz el desamparo del Padre para que yo nunca tenga que pasar por esa experiencia. El escudo de la fe. Volviendo una vez más al progreso de peregrino de Bunyan, ¿cómo pudo escapar Cristiano cuando fue encerrado en el castillo de la duda por el gigante desesperación? Oigan los caracteres. El castillo de la duda y el gigante desesperación. ¿Cómo pudo escapar Cristiano? Usando la llave de la promesa. La llave de la promesa. Amados hermanos, debemos pensar correctamente, debemos contrarrestar esos ataques del enemigo con la palabra de Dios, poniendo delante de nosotros sus promesas. Es así como usamos el escudo de la fe. Si Él lo ha prometido, lo cumplirá porque Él no puede mentir. Él no puede mentir. Satanás sí miente. Todo el tiempo. Él es mentiroso y homicida. Nos engaña para destruirnos. Y la única manera en que nosotros podemos protegernos de ese enemigo es trayendo a nuestras mentes la verdad de Dios revelada en su palabra. Es así como usamos en la práctica el escudo de la fe. Mira, mi hermano, no importa cuán lógico o inteligente pueda parecernos en un momento dado una idea o una opinión, si no es conforme al pensamiento de Dios revelado en su palabra, tiene que ser mentira por necesidad. Tiene que ser mentira. Mira, fulano, si tú sigues el patrón bíblico y la mansedumbre en tu trabajo, no te van a respetar. Todos se van a aprovechar de ti, te van a tomar por tonto. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Cúbrete con el escudo de la fe. Dios me pide que haga las cosas a su manera y que deje en sus manos los resultados. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eso no quiere decir que va a ser mañana que lo va a hacer, pero Él hará. Haz lo que tienes que hacer y deja en las manos de Dios los resultados. Mi hermano, sin esa confianza en Dios y su palabra vas a ser derrotado una y otra vez. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice Primera de Juan. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Dice un comentarista, la fe es el escudo del cristiano. El diablo no puede hacer nada contra ella. Sus peores ataques son frustrados. La fe ofrece completa protección y hace el avance posible. Donde hay fe, no hay nada que temer. ¿Y qué es la fe? Pregunta este autor. Es creer lo que Dios ha dicho por ninguna otra razón que porque Él lo ha dicho. Voy a repetir eso otra vez. ¿Qué es la fe? Es creer lo que Dios ha dicho por ninguna otra razón que porque Él lo ha dicho. Muchas veces nosotros leemos un pasaje de las Escrituras, un mandamiento de Dios, y nos parece muy lógico. Entonces uno dice, bueno, yo entiendo perfectamente por qué Dios enseña tal cosa, por qué Dios manda tal otra cosa. Pero cuántas veces, mis amados hermanos, Dios nos pone en una situación donde el mandamiento de Dios, lo que Dios nos está pidiendo claramente que hagamos,
no parece tener ni pie ni cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Creerle a Dios y no creerle a tus propios pensamientos? Es creerle a Dios en lo que Él dice, simplemente porque Él lo ha dicho, aunque a mí no me parezca lógico. Abraham, vete al monte Moría y sacrifícame allí a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. ¿Tiene lógica ese mandamiento? Dios le ha prometido a este hombre un hijo. Se pasa 25 años esperándolo. Por fin, por un milagro de Dios, Sara sale embarazada. Nace Isaac. Y cuando está en la adolescencia, Dios le dice, llévalo al monte y dególlalo allí. Honestamente, mis amados hermanos, es muy fácil leer eso en la Biblia. Pero ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? Mira, déjame darle unos días a ver si Dios cambia de parecer. Esto tiene que ser un error. Dice en Génesis, Abraham se levantó muy de mañana, siendo aún oscuro, y se dirigió al lugar que Dios le había dicho. Ató a su hijo y trató de degollarlo, y fue en ese momento que Dios le detuvo su mano. Mis hermanos, la fe es creerle a Dios en lo que Él ha dicho en su palabra, simplemente porque Él lo ha dicho. Porque Él no puede equivocarse, Él no puede mentir. Sigue diciendo este autor, es aceptar su enseñanza, obedecer sus mandamientos, tomar en serio sus advertencias y apropiarse de sus promesas. Donde hay fe, la derrota es desconocida. El soldado que la tiene nunca será derribado por nada. La fe es invencible. Invencible. Es por eso que la Biblia dice que los cristianos andamos por fe, no por vista. Es por fe, no por vista. Comencé a obedecer a Dios y ahora el problema se puso peor. Estoy viendo mis circunstancias más difíciles, pero yo no me voy a mover por lo que mis ojos ven. Yo me voy a mover por la fe, no por vista. Amado hermano, cada pecado que nosotros cometemos es el resultado de creerle al enemigo y no a Dios. Cada pecado. En medio de la tentación, en medio de la duda, ¿saben qué es lo que nosotros estamos debatiendo en el corazón? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al diablo o a Dios? ¿A quién le vamos a creer? Cada acto de pecado es un acto de incredulidad. Cada acto de obediencia es un acto de fe. Es un acto de fe. ¿Sabes lo que hace la fe? La fe pone a Dios delante de ti. Te abre los ojos del alma para que puedas ver a Dios y su poder, a Dios y su sabiduría, a Dios y su amor. Eso fue lo que permitió que Moisés corriera, no durante 10 años, no durante 30, no durante 40, hermanos, durante 80 años. Moisés fue llamado con 80 años, con 40 años, perdón. 40 años después volvió de la tierra de Madián, 40 años más llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Y qué pueblo? ¿Cómo se pudo sostener Moisés por 80 años viendo al invisible? Viendo al invisible. Dice en Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Lo que pasa es que, honestamente, mis hermanos, nos es tan difícil esperar. Y más en la época en que nosotros estamos viviendo. Yo no sé ustedes, pero cuando yo envío un email, un correo electrónico, me paso el día revisando el correo a ver si me respondieron. Antes las cartas duraban 3 meses. Ahora nosotros nos ponemos ansiosos y la computadora se frisa 5 minutos. Vivimos en una época donde no se nos enseña a esperar. Pero nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, porque Él tiene su tiempo. Y su tiempo es mucho mejor que el nuestro. Esperar en Dios. Él es escudo a los que en Él esperan. Dios mismo es el escudo cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Y lo que hace la fe
es precisamente hacernos conscientes de que Él está a nuestro lado. A veces yo he oído personas que dicen, la fe tiene poder. No, mis hermanos, la fe no tiene ningún poder. El que tiene el poder es Dios. Lo que hace la fe precisamente es llevarnos a Dios para que Él actúe. La fe no tiene ningún poder. Hay personas que tienen fe en la fe. Yo tengo mucha fe. Mira, mi amigo, el asunto aquí no es tener mucha fe o poca fe, es tener una fe colocada en un objeto correcto. Hay muchas personas que se aventuran en el canal de la Mona, en yolas, porque ellos están seguros de que van a llegar a Puerto Rico. Y hay otros que se montan en un avión muriéndose de miedo, porque tienen poca fe en ese aparato. Y saben que más posibilidades tienen en este caso los de poca fe que los de mucha fe. Porque el asunto no es tener poca o mucha fe, es tenerla puesta en el objeto correcto. Dios es el objeto de nuestra fe. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tan conscientes estás de los dardos de fuego del maligno y con cuánta frecuencia usas el escudo de la fe para defenderte? Fíjense que la pregunta es doble. ¿Qué tan consciente estás de esos dardos de fuego? Porque a veces nosotros creemos que lo que estamos pensando no son dardos de fuego, son pensamientos perfectamente justificables. O, pero ¿cómo me voy a sentir con este hermano que me hizo tal o cualquier cosa? Lo que yo siento en mi corazón es perfectamente justo. Cuando una persona lo piensa de esa manera, que la amargura que está generando en su corazón contra este o aquel hermano es una amargura justa, ese hermano está en problema porque él ni siquiera está viendo el dardo de fuego. Lo está viendo como un pensamiento perfectamente legítimo. Mi hermano, ¿qué tan consciente estás de los dardos de fuego del maligno? ¿Y qué tanto estás usando el escudo de la fe para defenderte? ¿Estás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para que puedas hacer un uso eficaz de ese escudo? Porque confiar en Dios no es otra cosa que confiar en su palabra. Confiar en lo que Él ha dicho. Fe en Dios y fe en la Biblia es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos confiar en aquello que no conocemos? No podremos traer a nuestras mentes las promesas de Dios, las advertencias de Dios, si ni siquiera las hemos leído o si no meditamos en ellas continuamente. Tenemos que aprender a usar con destreza la espada del Espíritu, como veremos el domingo que viene, si el Señor lo permite. El cielo y la tierra pasarán, dice Cristo, mis palabras nunca pasarán. Yo recuerdo en una ocasión en que yo tenía demasiadas cosas en mi agenda y de repente comencé a sentir que me estaba poniendo muy ansioso. Me preguntaba en mi corazón cómo yo voy a poder cumplir todas estas responsabilidades en el tiempo que yo tengo por delante. Y cuando me di cuenta de que estaba poniéndome ansioso, me vino otro pensamiento. Hoy, ¿quién no va a estar ansioso con todas las cosas que yo tengo por delante? Me estaba justificando a mí mismo. Hasta que de repente me detuve y le di un decreto a mi corazón y le dije, basado en Mateo capítulo 6, no, tú no tienes derecho a estar ansioso. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura. Pero ahí que viene el problema de aquellos que no disciernen el dardo de fuego. Oh, pero claro que yo tengo derecho a estar ansioso. Mira todas las cosas que me están pasando. No, tú no tienes derecho. No tienes derecho. Por nada estéis afanosos. Yo no sé si esta historia es verídica, pero leí en algún lado que en cierta ocasión Martín Lutero, el gran reformador, estaba muy preocupado por ciertas cosas, al punto de estar cayendo en una depresión. Y Catalina Bombora se vistió de negro. Y cuando Martín Lutero le preguntó por qué, le dijo, porque estoy de luto. ¿Quién se ha muerto? Dios se ha muerto. Por supuesto, Martín Lutero reaccionó, eso es una blasfemia. Dios no puede morir. Y ella sabiamente le dijo, y si Dios está vivo, ¿por qué tú estás así? ¿Por qué tú estás así? Si la historia no fue verídica, es muy atinada como quiera. Pero todavía, mis hermanos, queda otra pieza que yo quiero considerar más brevemente en esta mañana. Hemos dicho que debemos ponernos el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio y sobre todas las cosas protegernos con el escudo de la fe. Pero ahora Pablo añade
el yelmo de la salvación. Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación. O como podemos traducirlo literalmente, el yelmo que es la salvación. Ahora recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo está escribiendo aquí una carta a personas que ya eran convertidas, personas que ya eran cristianas. Por lo tanto, Pablo no puede estarlos invitando a que se apropien de la salvación que es en Cristo por medio de la fe. Estos hombres y mujeres ya se habían convertido. Estos hombres y mujeres ya habían venido al Señor en arrepentimiento y fe. Pero ahora debían descansar en el hecho de que la victoria final está asegurada, porque es una salvación que está en las manos de Dios, no en las nuestras. La salvación que Pablo está contemplando aquí no es la salvación inicial del cristiano, es la salvación final, es la salvación consumada. Vayan conmigo un momento a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Dice el apóstol Pablo aquí: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Ven el punto? Pablo no está mirando aquí la salvación como algo pasado. Él está mirando la salvación como algo futuro, la esperanza de la salvación. Es una fe que mira lo que Dios hará por nosotros con toda certeza, porque Cristo compró para nosotros una herencia segura. Lo que Pablo nos está diciendo es que si queremos pelear bien en esta batalla, mis hermanos, debemos ponernos un yelmo para cuidar nuestras cabezas. Debemos proteger nuestras mentes con este pensamiento: esta lucha no será para siempre. Esta lucha no será para siempre. Yo no sé a ustedes, hermanos, pero a mí me alienta mucho pensar que algún día dejaremos atrás el campo de batalla. Algún día. Algún día el conflicto terminará. Nunca más seremos tentados. Nunca más tendremos problemas con el pecado. Nunca más sentiremos la vergüenza de una conciencia culpable. Algún día, mis amados hermanos, nosotros adoraremos a Dios sin distracción. Todo nuestro amor será solo para Él. Toda tristeza, todo dolor, toda aflicción, todo conflicto habrá terminado para siempre. Nuestros ojos verán aquello que la sangre de Cristo compró para nosotros y brillaremos como el sol en el reino de su Padre, como dice el Señor en Mateo 13. Por eso decía C.S. Lewis que si nosotros pudiésemos ver hoy a un creyente como será en el cielo, nos veríamos tentados a adorarlo. A ese creyente que tú miras hoy con tantos defectos, brillaremos como el sol en el reino de su Padre. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros. Mi hermano, si tú quieres pelear bien ahora, mantén tus ojos en esa gloria. En esa gloria que nos espera al final del camino. No dejes que el diablo te desaliente, haciéndote pensar que todo esto es una lucha inútil. No, no es inútil. Porque tú y yo nos dirigimos con toda certeza a la Canaán celestial. Nos dirigimos a la tierra prometida. Y sí, aunque el camino es empinado a veces, y en muchas ocasiones se torna muy difícil de transitar, mis hermanos, ese es el camino que lleva al cielo. Ese es el camino que lleva al cielo. Como decía un santo del pasado, yo prefiero cojear en el camino de la piedad que correr en el camino de la impiedad. No, nuestra salvación está segura. ¿Saben qué hacen los marineros cuando van en el barco y comienzan a marearse? Que se suben en el mástil del barco y comienzan a mirar al cielo. Y cuando ellos fijan sus ojos en ese punto fijo,
De repente se les quita el mareo. Bueno, mis hermanos, a veces cuando nosotros vamos en el barco de esta vida, las olas se tornan tan violentas que nosotros comenzamos a sentir una náusea espiritual. Uno de los días que yo recuerdo más desgraciados de mi vida fue un día que fui de pesca. Yo no sé qué me pasó, había ido de pesca antes, pero ese día de manera particular tenía una náusea que no se me quitó hasta que llegamos a tierra. Horas en mar abierto. Y no podía tirarme al agua. Primero tenía miedo de que apareciera un tiburón. Y segundo, las aguas estaban llenas de agua viva. Tuve que aguantarme la náusea hasta que llegamos a tierra. Bueno, mi hermano, lo que te estoy diciendo es que alguna vez el barco llegará a puerto. Alguna vez pondremos los pies en tierra. Pero ahora tenemos que, en medio del mareo, fijar los ojos en ese punto fijo del cielo. Debemos mirar al cielo, porque con toda certeza nos dirigimos hacia allá. Nuestra salvación es segura porque está en las manos de Dios, no en las nuestras. ¿Recuerdan ustedes a aquel hombre que estaba leyendo el libro de Apocalipsis? Lo he citado muchas veces, pero lo encuentro tan real. Y unos seminaristas se le acercan a este pobre hombre y le preguntan, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? Y dice, oh sí, perfectamente. ¿Tú entiendes el libro de Apocalipsis? Sí, perfectamente. ¿Y qué tú entiendes que este libro enseña? O que al final nosotros ganamos. Esa es la lección. Esa es la lección. Mira, mi hermano, tal vez tú no sabes qué son esas 7 cabezas, los dragones, pero al final, en el libro de Apocalipsis hay un mensaje bien claro. Nosotros ganamos. Anímate, mi hermano, a pesar de que la lucha que estás experimentando ahora es dura, sabiendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables con esa gloria. Nuestra salvación está segura en las manos de nuestro Salvador. ¿Qué dice Cristo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una misma cosa. ¡Qué glorioso! Cuando estemos en gloria, como dice uno de nuestros himnos, todas nuestras luchas, todas nuestras dificultades, todas nuestras aflicciones habrán terminado para siempre. Y nos daremos cuenta de que la verdadera vida está a punto de comenzar. O como dice otra vez, citando a C.S. Lewis en las famosas Crónicas de Narnia, el último libro de las Crónicas termina diciendo que cuando ellos llegaron al lugar a donde iban, entonces se dieron cuenta que allí, cada capítulo que sigue era mejor que el anterior. Cada capítulo, hermanos, allá va a ser mejor que el anterior. Pero no quiero concluir sin traer unas palabras de aplicación para aquellos que están entre nosotros y que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquellos que aún no se han entregado por entero a Él. Mi amigo, esa lucha de la que nosotros hemos estado hablando en estos sermones no es ajena a ti. No es ajena a ti, aunque no seas cristiano. Tú también estás en un campo de batalla. Y ese que es nuestro enemigo es el enemigo tuyo también. La diferencia es que tú estás luchando del lado equivocado. Estás luchando del lado del perdedor. La diferencia, mi amigo, es que tú no tienes defensa que te sirva de protección. Cristo dijo en cierta ocasión, el que no es conmigo, contra mí es. Es conmigo contra mí. La neutralidad es imposible en esta contienda. Todos los seres humanos se encuentran en un bando o en el otro. Si tú no estás en Cristo, estás contra Él. Con la agravante de que aún tu propio capitán procura destruirte. Tienes a Cristo de enemigo y al diablo también. El diablo no es amigo de nadie. El diablo no es amigo de nadie. Y es mi deber, mi amigo, advertirte con toda la solemnidad que yo puedo en esta mañana por el mensaje de las Escrituras que estás en una situación sumamente peligrosa. Tú no puedes cubrirte con el escudo de la fe porque tú no confías en Dios ni confías en su palabra.
Si confiaras en Dios, hace rato que te hubieras convertido. Por lo tanto, la única defensa que tú tienes son tus propias opiniones. Porque no creas que tú no tienes fe, tú tienes fe. Pero tienes fe en ti mismo, tienes fe en tus propias opiniones, tienes fe en tu proceso de pensamiento. Tampoco puedes proteger tu cabeza con el yelmo de la salvación. Porque si no te has aferrado a Cristo por la fe, las promesas de la Biblia no son para ti. No son para ti. La muerte no será para ti el inicio de tu reposo, será para ti tu desgracia final. Pero es precisamente contra ese trasfondo oscuro que la buena noticia del Evangelio resplandece como un diamante. Mi amigo, no tienes por qué vivir y morir en enemistad contra Dios, porque Él diseñó un extraordinario plan de salvación para la raza humana. Su propio Hijo, el Dios encarnado, pagó el precio total de la redención, viviendo una vida perfectamente justa y muriendo en una cruz en lugar de pecadores culpables. ¿Sabes para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa gran salvación está disponible para ti hoy, en este mismo instante. Si clamas a Cristo allí donde estás sentado, que tenga misericordia de ti, que perdone todos tus pecados, que transforme tu corazón. Mi amigo, no regreses a casa enemistado con Dios, cuando todavía puedes reconciliarte con Él, porque no hay manera alguna de salir victorioso de esta contienda. ¿Por qué tener a Dios de adversario si Él mismo te ofrece reconciliación? No demores, mi amigo, de arreglar tus cuentas con la justicia divina. Pídele a Cristo que te salve, porque todavía estás a tiempo de pasarte al lado del vencedor. El destino de esta guerra ya está decidido. Óyeme bien, el destino de esta guerra ya está decidido. Dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, que algún día escucharemos este glorioso mensaje. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y eso está decidido. Mi pregunta es, ¿compartirás tú su victoria en aquel día? ¿O seguirás defendiendo obstinadamente una causa que ya está completamente perdida? ¿Qué vas a hacer? Que el Señor manifieste hoy su misericordia y que muchos hagan la paz con Él a través de la fe en su Hijo, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, tu palabra ha sido expuesta. Nosotros ya no podemos hacer nada más. Solo tu Espíritu Santo puede aplicar con poder esa palabra en los corazones de todos aquí, a unos llevándolos a una fe más profunda en su Señor y a una determinación más firme de seguir luchando contra el pecado, de ponerse toda la armadura que tú has provisto para defendernos y para atacar. A otros, oh Señor, que tu Espíritu Santo aplique estas verdades para traerlo a la salvación que es en Cristo. Nosotros te imploramos, oh Señor, que tú bendigas tu palabra que fue predicada y que ésta traiga frutos abundantes a 100, a 60 y a 30 por uno. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.